Hola copleros, bienvenidos una semana más a Arsa y Toma, el podcast de la canción española. Patricia, lo anunciábamos la semana pasada que traíamos... Tú dijiste un padre. Dije un padre y yo creo que es el padre. Es el padre de la canción española, de tantas y tantas letras, de tantos éxitos, porque todo lo que hacía lo convertía en éxito. Un poeta poco reconocido, yo creo que por haberse dedicado a la copla, no se le reconoció como se le debería haber reconocido. Ahora hay un movimiento maravilloso que le está reivindicando y se está valorando un poco más lo que fue su trayectoria, su vida y sus poemas. Vamos a recordar nada más y nada menos, dilo tú que a mí me tiemblan hasta las manos, que al gran Rafael de León. Otro domingo más sin verte, otro domingo más sin tu mirada, dejándome morir frente a la gente que pasa y que traspasa indiferente a mi canción de amor deshabitada. Una yegua de celos colorada corre llena de furia por mi frente y galopa de oriente hasta occidente en busca de tu falsa coartada. Porque yo sé de más que en esta hora hay alguien que los labios te devora y comparte las cepas de tu vino. Mas como de perderte tengo miedo, no ahondo en la maraña de tu enredo y comulgo con ruedas de molino. Bueno, yo me he tenido que hacer aquí una chuleta tremenda porque tiene una vida tan extensa, tiene una obra tan extensa que no sabría yo ni por dónde empezar. Solo con saber decir el nombre de... Porque es que hay que recordar que era marqués. Sí. Pero claro, hay que apuntarse de que era marqués. Porque... Claro, es que era marqués del Valle de la Reina y conde de Gómara. Efectivamente. Es que no, se queda ahí la cosa... Y además, este dato me lo he apuntado aquí en negrita, porque mi cumpleaños es el 7 de febrero y el de Rafael de León nació el 6 de febrero. Uy. Somos ahí Acuario, es una fecha muy coplera. Sí. O sea que lo mío ya venía predestinado desde antes de nacer. Te falta el marquesado, lo demás casi. Bueno, siempre me han dicho que vivo como un marqués, así que pues más o menos estamos ahí a la línea. Pero quiero recordar que él rechazó ese marquesado para dedicarse a lo que... Él era artista y se quiso dedicar al mundo del arte, al mundo de la canción. Uno de los poetas de una de las generaciones más importantes de España. Que precisamente... El 27 eso es. Fue la mejor, yo creo que la joya de la literatura española. Es que al final dices, bueno, vale, sí, hizo coplas y tal, pero es que de verdad hay que recalcar que es que hizo un montón de poemas. Sí. Y algunos increíbles, igual que las canciones, también te digo. Sí, pero es verdad que su trabajo literario no está reconocido. Y mucha gente le rechazaba de esa generación del 27 precisamente por haberse dedicado a la copla, por haberse hecho cancionetista. Es muy, muy injusto ese trato que le han hecho a la memoria de Rafael de León, pero como adelantaba, está la asociación Rafael de León ahí luchándolo para reivindicarlo, para volver a posicionar a este genio, porque era un genio, donde se merece. Ha dejado un legado de tantas canciones. Yo creo recordar que eran 5.000. Lo escuché hace un montón de años siendo un niño y esa cifra se me ha quedado grabada en la memoria. Y por supuesto lo que yo denomino el trío de oro, Quintero, León y Quiroga, dejaron las coplas más emblemáticas del repertorio. Ojos Verdes, que ahora hablaremos un poquito de ella, Francisco Alegre, La Zarzamora y Sin embargo te quiero. Tantas coplas, María de la O, que siempre digo que si me tuviese que quedar con una entre 1.000.000, me quedaba con ella sin dudarlo. Yo no sé, esta gente está tocada por la varita mágica de Dios. Yo no creo que haya otra explicación. Porque porque esto es parir, crear, dar vida y forma a tantas canciones para tantos artistas distintos. Ya sean
un exitazo. Y que todas eran un exitazo. Porque Y todas es que distintas. De las que hemos dicho, ¿cuál no ha sido como un exitazo de, vamos, de esos artistas luego? Ujú. Todas. Así es. Porque dices, bueno, vale, una, bien, pero es que de las 5.000, es que casi las 5.000 han sido todo éxitos buenísimos. Y efectivamente, y sobre todo, que yo creo que era el éxito de él y de ese, por valga la redundancia, de ese éxito de la canción, era porque escribían sobre lo cotidiano. A él le llegaban rumores de, fíjate, este matrimonio, que ha habido aquí alguien por medio, tal, y él cogía y lo escribía. Él cogía y nos lo cantaban, como la copla que vamos a escuchar a continuación. Yo soy la otra, ya nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una flecha por dentro, no tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar, y mi alimento a escondidas de tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Te quiero siendo la otra, como la que más te quiera. Decía Machado en su libro de las coplas que hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta ya nadie conoce al autor. Es imposible no conocer al autor de estas coplas, es imposible no saber, a nada que te guste un poquito este género, es imposible no saber quién es Rafael de León. Sí. Es una pasada. Es que es como un prodigio, ¿no? A mí una de las cosas que más me llaman la atención es que, bueno, cuando hablemos de Ojos Verdes también saldrá ahí, pero cuando fue a la universidad conoció a Federico García Lorca. Ujú. Y a partir de ahí como que mantuvieron una amistad, de donde luego pues Una amistad, contaremos además. más anecdotitas. Pero a mí me llama muchísimo la atención que dos genios se conociesen como así en la universidad. Sí. ¿No? O sea, no sé, es como... Es que me parece como algo increíble que pasase como eso de que uno luego fuese uno de los más grandes genios de la escritura, el otro de la música y se conociesen ahí en la universidad. Me parece algo muy bonito. También coincidió en el colegio con Rafael Alberti. Sí. Es que como, era ¿por qué un, se iba conociendo todo era, el un mundo? cone- O sea, era un colegio me refiero, yo estudié en el colegio de y no he genios. conocido como a nadie. Nos hemos bien. conocido nosotros y de milagro. Luego pasa, ¿sabes? O sea, lo que me parece como curioso o me llama mucho la atención es que como que cuando hablamos siempre de todos estos artistas siempre se iban conociendo como bastante fácil, entre comillas. O sea, como que creo que ahora es mucho más difícil acceder a un artista o que puedan conocerse. O sea, ya tienes que tener como un nivel muy grande, ¿no? Ser un cantante muy exitoso, ser un actor muy tal, para que Eso luego es. se puedan conocer. Al final, vale, luego ya ahí entre esa gente se puede conocer. Pero como que para conocer a esas personas antes era como más fácil, yo lo veía así. Luego también conoció a Concha Piquer. Yo creo que al final Claro, eran el ámbito artistas, artístico era muy atrae, reducido, claro, ¿no? y atraía a lo artista. Por eso y era muy O sea, yo creo que antes había como más cafés y ese Sí. tipo de cosas donde iban allí, se juntaban, era como más reducido y como que al final todos iban Y como siempre iban conociendo, los siempre mismos, los siempre mismos, iban eso es. como las Que ahora reuniones. es como a lo mejor más imposible, o bueno, porque Claro. no estamos metidos dentro de eso. No, pero no lo sabemos, ahora das pero- una patada y te salen 200 influencers y cada Claro. día hay uno y es distinto, pero es que antes esos influencers o esos... A mí me llama la atención eso, ¿no? Y cada vez que leemos esto era como de repente fue a no sé qué bar y conoció a Concha Piquer y entonces ya Concha Piquer Claro. pues le dijo esto. Precisamente, Me llama la además, en atención. uno de esos cafés cantantes, al terminar sus estudios en Sevilla, conoció a Antonio García Padilla, que era el padre de Carmen Sevilla, hay que recordarlo. Que nuestro podcast de La semana pasada, que no os si lo podéis habéis perder. visto, Así que ir a tenéis que verlo. meteros en nuestro canal y revisar el podcast de la semana pasada, por si se os ha escapado, que no lo creo, pero merece Que hablamos de la Carmen pena. Sevilla, muy bonito. Por supuesto. Y precisamente es eso, en un café cantante conoce a este genio con el que empezó a trabajar, empezó a componer también, a hacer sus pinitos como Claro, letrista. o sea, pues eso, que es a lo que me refiero, que cuando ahí se conocen, todavía Rafael de León no era muy conocido, todavía no había hecho a lo mejor las grandes canciones que después hizo, cuando Federico García Lorca tampoco, entonces Claro. me llama la atención que se fuesen conociendo tanto
y como una forma un poco, entre comillas, fácil. Claro, y es que a Marte Padilla lo que le sirvió a Rafael de León fue también como un trampolín para entrar precisamente en esa brecha artística, para abrirse un hueco y luego pues tener colaboraciones pues con Quintero, con Quiroga, con Valerio, con Ochaíta, posteriormente con un joven Juan Solano, para dar vida a las coplas más grandes, porque son las más grandes. Llega el momento de irse a la mili, a cumplir con el servicio militar, y allí fue donde conoció a la doña Concha Piquer, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Concha Piquer prácticamente se enamoró de la forma de componer de Rafael de León, y de hecho fue lo que dijo de yo quiero que él sea el que ponga las letras de mis creaciones. O sea, que una Concha Piquer, que estaba la número 1 en el escalafón en aquella época, te diga, vente a trabajar conmigo y hazme las letras que me tengas que hacer y demás, pues es que debía ser aquello impresionante. ¿Tú te imaginas que te llegase ahora lo mejor de lo mejor y que te dijese, dame vida a esto? Yo no sabría ni cómo reaccionar. Y a raíz de ese encuentronazo con Concha Piquer, empieza pues eso, a trabajar ya con Quiroga, con Quintero, y se fragua ese popular trío, ese, como decía al principio, ese trío de oro de Quintero, León y Quiroga. Y vamos a recordar una de esas coplas que hemos dicho que vamos a decir, vamos a contar, vamos a soltar algo. Vamos a recordar Ojos Verdes. Verde como el trigo verde y el verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faca que se ha enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna. No hay más que unos ojos que mi vida son. Oh, verde, verde como la vaca. Verde como el trigo verde y el verde limón. Bueno, acabamos de escuchar Ojos Verdes, que la verdad que es increíble. El otro día en nuestras redes sociales subimos nuestro top 5 de coplas favoritas, cada uno el suyo. Y en verdad lo pienso y digo, ¿por qué esta no la metí? ¿O por qué esta no la metí? Porque es que luego me pongo a pensar y digo, es que también me gusta mucho. Claro que las otras también. Es que es muy difícil. Es una de mis favoritas. La verdad que... Es verdad que ahora la escuchas y dices, jope, es que me encanta. Luego escucho ya otra y digo, es que esta también, es que esta también. Y me di cuenta de que casi todas son Rafael de León. Es que no podemos hacer un top 5. Tendríamos que hacer un top 5.000 de Rafael de León. Es muy difícil elegir una, y cuando escuchas esta te das cuenta de que es una locura de canción. Eso es. Canción que sabes de dónde viene. Sí, porque Ojos Verdes nace precisamente en uno de esos cafés cantantes, precisamente de Barcelona, en una reunión... 1931. Sí, en una reunión de genios. Sí, pero como de genios. amigos. Sí, al final, dices, estaban tres genios sentados en una mesa, que vaya tres genios. Estaban Rafael de León, Federico García Lorca y Miguel de Molina. Estaban en ese café cantante y cuando Rafael empezaba a hacer esos pinitos, pues eso, de cancionetista, de compositor, se dirige a Federico y le dice, mira, estoy componiendo una letra. Que lo componía en una servilleta. Una servilleta. Estoy aquí haciendo una cosilla. ¿Qué te parece? Y le empieza Ojos Verdes, verdes como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde limón. A lo que Federico se queda un poco, no sé si decirlo, violentado, no sé, un poco extrañado, y le dice, Rafael, tú lo que estás haciendo es copiarme mi romance Los Ojos Verdes. A lo que Rafael, muy simpático, le dijo, yo no sabía que tenías tú la propiedad del color verde. Y en esa conversación, en esa pequeña discusión, podríamos decir, intervino Miguel de Molina y dijo, dejarse de tonterías, terminas la canción, pero con la condición que la estrene yo. Así lo hizo.
estrenó Ojos Verdes Miguel de Molina y dejó una copla inolvidable. Una copla pues como la que acabamos de escuchar. Brutal. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes con brillo de faca que están clavaditos en mi corazón. Para mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Me estaba contando Patri, aquí fuera de cámara, porque nosotros tenemos nuestra charla mientras que escuchamos la canción. Tenía razón, he cometido un error porque aunque fue compuesta para Miguel de Molina, no la estrenó él. No, al final, bueno, Miguel de Molina tuvo que irse al exilio y demás, y la canción se estrenó en 1937 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid durante el segundo acto de la obra María Magdalena, del trío Valverde, León y Quiroga, y en esa ocasión Ojos Verdes fue interpretada por el cantante Rafael Nieto. Después, en 1937, fue grabada por Concha Piquer y 2 años después por Consuelo Heredia. Y luego ya sí que la pudo cantar Miguel de Molina, que de hecho en una entrevista, de las últimas entrevistas también de él, como que lo comentó, ¿no? Que, bueno, en aquel café que estaban sentados, como que le prometieron que sería para él, no pudo ser, pero bueno, que luego en muchas ocasiones la había cantado. Y también comentó ahí, que a mí es un dato que me parece muy curioso, porque al final tú dices Ojos Verdes, que se había sido un poco también por los ojos de una de las mujeres que, bueno, que estaba ahí y tal. Pero ellos hablaron de que podría tratarse un poco, se puede leer un poco entre líneas, que podría hablar de un tema de homosexualidad, porque ellos hablaban de marineros de ojos verdes. Anda. Dijo ahí en la... Fíjate. En ¿En la esa entrevista? Sí. Qué bueno. Podría ser de eso. A mí lo que más también me llama la atención de esta canción es que, obviamente, canción de copla de esa época, canción que estaba en la censura del franquismo y canción que dijeron que no se podía poner en la radio porque decía algunas frases que no gustaban mucho y frases que tuvieron que cambiar. ¿Cómo es? La frase era apoyar en el quicio de la mancebía, se cambió por apoyar en el quicio de tu casa un día. Para nuestros oyentes que no sepan lo que es una mancebía, pues es un prostíbulo. Sí, una casa. Una casa de citas de aquella época, y es verdad que con el tema de la censura la copla estuvo muy limitada en este aspecto. Es que al final de casi todas las canciones que llevamos así, pues hablábamos otro día en Fumando Espero de Sara Montiel y demás, casi todas tienen alguna parte de censura de decir, no, esto no lo puedes poner. Claro, bueno, en pues muchas, porque por ejemplo en Ay Maricruz, también en el estudio de grabación antes iban curas, entonces pues tenían que ver el tema, tenían que escucharlo, claro, y con Ay Maricruz tiene una frase que dice, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso que aún me quema Maricruz. A lo que el curita, además hay una imagen que está el disco rayado, donde está grabada esa canción, la censura y demás, y se tuvo que grabar diciendo, y por jurarte yo eso, me vi por tu cariño preso, y aún me quema Maricruz. Fíjate, por un beso, o sea que tampoco decía nada. Entonces, y ahí esta canción la estaba grabando Marifé, y la anécdota es de, perdóneme usted, le dijo al cura, ¿dónde quieren que se bese la gente? ¿En el culito? Pero vamos, que se quedó la copla censurada. A lo que luego los artistas también, Rafael de León, hizo virguerías para intentar solventar esa censura. Hay una copla que se llama Cría Cuervos o Cuervos Negros, no recuerdo exactamente el título, que precisamente es una crítica a esa censura. Claro, es que al final, fíjate, por una palabra
que al Ujú. final pues estaban un poco también en el vocabulario cotidiano también de la gente. Ya censurado, tenían que cambiarlo. O sea, creo que también eso para los artistas era como censurarlos a ellos también un poco su forma de Claro, expresar. su forma de sentir. Sí, de decir, vale, no, es que esto no lo voy a poder poner, esta palabra que me pegaba ahí justo, no puedo ponerlo. Pero bueno, lo solventaron bastante bien con lo de En el quicio de tu casa un día y se quedó así durante unos años y luego ya volvió, porque yo creo que todo el mundo ya cantaba. Sí, luego ya Mancebía, ¿no? se quedó ahí grabado. Es que, de hecho, es complicado el mensaje de la copla. Es tan poético, gracias a Rafael de León precisamente. Yo creo que fue la perfección de la copla. Es injusto que el tema de la censura, que a ver, que sí, que era el pensamiento de aquella época, era lo que había, pero ¿cuántas joyas se han tenido Ya. que modificar por eso, pues por no poder decir Mancebía? Yo entiendo que si fuese una palabra como prostíbulo, fuese una palabra Sí, más, como más violenta, sí. podríamos decir, entiendo perfectamente que se censurase, pero que al final Mancebía es una palabra preciosa y que desmerece tanto cambiarlo a... Pero bueno, son cosas, había. son cosas de la época que tocó vivir. Vamos a disfrutar con una copla estupenda que tiene un mensaje y una historia que a lo mejor en algún momento la hablamos, como es La Parrala. La parrala dicen que era de Mogué, otros aseguran que fue de La Parma, pero nadie supo de fijo saber de dónde sería Trini La Parrala. Las malas lenguas decían que las claritas del día siempre le daban bebiendo, pero nadie conseguía el saber de su agonía que la estaba consumiendo. Unos dijeron que sí y otros dijeron que no, y para dar más que decir la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino. Que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el marrasquino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar. Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para olvidar. ¿Quién me compra este misterio? Adivina, adivinanza, por quien bebe, por quien llora, por quien sufre la parrala. Que sí, que a La Parrala le gusta el vino, que no, que solo bebe para olvidar, compuso Rafael de León. Tenía un poco de verdad. ¿eh? Sí, claro, es que sí, las coplas son historias, como en el primer programa pusimos, las coplas son historias verdaderas, como cantaba Marifé de Triana. Me gustaría recordar una cita que hemos encontrado, que dijo Alfonso Usía en el ABC en el 2002, refiriéndose precisamente a Rafael. Dice: Rafael de León fue un grandísimo poeta y un valiente para su época. Se atrevió a amar libremente y a reconocerlo, y más de un disgusto, una humillación y un desafecto se ganó por ello. Su poema, Las muertes de Sevilla, es un prodigio. Su copla popular, escrita en buena parte con Antonio Quintero y entregada a la inspiración del maestro Quiroga, es el fundamento de la cultura andaluza, que es un regate recano para no hablar de la cultura popular española. Romance de Valentía, Penamora, La Parrala, que acabamos de escuchar, y ese No me digas que no, que cantan todos los amantes de Andalucía, que vuela de balcón en balcón, de cancela en cancela y de campo a campo como si fuera una invención, un ingenio de un pueblo entregado a la poesía. A la vera del agua tengo un barco de vela, que es miel y canela, de plata y cristal. Que te diga eso alguien como Alfonso Usía, pues es maravilloso. Sí, la verdad. Decíamos que Rafael compuso coplas popularísimas, pero claro, qué importante debió ser para los artistas precisamente encontrarse con Rafael de León en su vida.
Juanita Reina, Sí, sí. Concha Piquer, que decíamos, Rocío Jurado. A Rocío Jurado hay una anécdota preciosa que ella contaba en una entrevista con Rafael de León en una Semana Santa de Sevilla, que decía, niña, ¿tú sabes cantar por Martinete? Y dijo, vale, pero... Dice, pues cántate, no recuerdo a qué imagen era. Arráncate, dice, pero no tengo nada. Dice, tú no te preocupes que yo te lo voy diciendo. Entonces ella empezó a cantar y Rafael le iba diciendo por atrás, ta, 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 y ella lo cantaba. Y la siguiente frase, ta, 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 ta. Y por lo visto Sevilla se derrumbó ante esa saeta cantada por Rocío Jurado e improvisada por Rafael de León a las espaldas. O sea, tú imagínate que te... Es que iba a decir, imagínate. Yo estaría De los nervios. acojonado ahora que no nos escuchan. Y hablamos de todas estas cantantes, pero después, como en su segunda etapa, por así decirlo, Ujú. también compuso a Rocío Dúrcal, Sí. Isabel Pantoja, Nina Bravo, o sea, todo como luego una generación a lo mejor un poquito después, con canciones a lo mejor un poquito más, entre comillas, modernas o de otro estilo, porque hombre, Nino Bravo o Rocío Dúrcal ya eran a lo mejor un poquito más, no tan copleras, por así decirlo. Claro, Eran ya y- más canción a lo mejor española. Sí, más balada, más Sí. canción ligera. Y hablando de Rocío Dúrcal, vamos a escuchar un poquito de una de sus coplas, de una de sus canciones, Mi amigo. Tienes la línea de los labios fría, fría por algún beso de pecado, beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy segura y que te han dado. Que terciopelo negro te amorara, el perfil de tus ojos de buen trigo y azul de vena, paz de condena, al látigo de miel de mi castigo. ¿Y por qué me causaste esta pena? Si sabes, ay amor, tú bien lo sabes, que eres mi amigo, mi amigo. Rocío Dúrcal, que también da no para uno, sino Bueno, para muchos programas, también lo porque tendríamos que hacer. yo creo que es de las mejores voces que hemos tenido en nuestra cultura y que tanto valoraron en México y que no tanto, yo Valoramos. creo, valoramos aquí. Eso Pues al es, final esto es un podcast, obviamente nosotros tiramos más por la copla y el flamenco, pero a nosotros nos encanta la música en general y pues la canción española muchísimo más, y aunque ahora mismo estamos haciendo de más artistas sí, sí. copla, flamenco, obviamente llegarán Hombre, por supuesto, momentos llevará- de Rafael, de Rocío Dúrcal, Mocedades, tendremos que recordar, que nos encanta. y muchos más artistas, así, Concha Velasco. Bah, tiene esa sí que se entrar, merece, tiene sé que se merece un eh, programa. Así que lo veréis, porque es verdad que nosotros somos unos apasionados de ese tipo de música. Desde luego, como apasionados somos de toda esta historia y estamos fascinados con Rafael de León y toda su carrera, toda su trayectoria. Pero antes de despedirnos, vamos a dejar que nos expliquen Rafael de León y Juan Solano cómo nació la canción de El Clavel. Rafael, bueno, mira lo que hace, me hace álgebra. No, él me llamó por teléfono, me tocó una melodía y yo fui tomando. 22, 242, 22, 24, 25, 255, 252, ¿Y eso para qué 23. Ah, ¿quieres saber lo que era? 22, 242, 22, 24, 25, 255, 252. Claro. Rafael de León.
Tú me llamas a esas horas diciéndome que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18 y a lo mejor te cuelgo el teléfono. Y tú me dices, Patricia, ¿qué me estás hablando? Estás loca. Digo, le ha dado aquí un síncope a mi amiga, pero fíjate, así nacen grandes joyas. Al final, de las cosas más curiosas es que todas estas canciones que han sido unos exitazos salen de un ticket de un restaurante, de una servilleta, de una factura de un hotel, de una llamada en la madrugada a decirte unos números. O sea, todas aparecen como un poco de la inspiración de ese momento del cantante, del autor, y de decir, venga, vamos a crear esto. Y luego es una maravilla de música. Porque están los genios, como era Rafael de León y todos, creo que todos los autores y grandes artistas eran genios, pero esa sensibilidad que muestra Rafael de León en sus coplas, Pocos la tienen. Es que es un genio. Para mí es un genio. Y creo que tienes un dato que darnos de Rafael de León con Pareja Obregón. Ahora ya que vamos así cerrando casi el programa. Y que vamos llegando al Rocío, Ay, porque quería yo, estamos llegando al Rocío. La Salve Rociera fue una colaboración de Manuel Pareja Obregón con Rafael de León. Y yo creo que así para el cierre, esa musiquita, ¿no? Esa salve. ¿Cerramos con la salve? Yo creo que sí. Cerramos con la salve. Te dije que te gusta. Me encanta, que te gusta. me encanta. Yo que soy muy rociero, somos muy rocieros y lo disfrutamos con tanta pasión y sentimiento. Datos, que todos los programas acaban dando datos, Sí. pero a esta me lo voy a dar yo. Venga, de ahí lo. Pues en junio, prepararos, porque a lo mejor un programita especial, el Rocío, Va a se caer, puede venir. va a caer un programita especial desde el Rocío de todas. Así que esperamos que os haya gustado el programa en memoria del inmortal, del increíble y del genio Rafael de León. Ha sido, yo creo, uno de los programas más, por lo menos con más responsabilidad, porque tratar de una persona, tratar de hablar y homenajear a un genio es muy difícil y hay que hacerlo. Todos lo hacemos con muchísimo Sí. cariño. Siempre estamos como muy nerviosos de vamos a hablar Vamos a de hacerlo. o cuál es el que toca el siguiente o cuál quieres hacer. Siempre nos ponemos ahí como nerviosos porque tenemos muchísima admiración y muchísimo respeto por todos los artistas que estamos haciendo los podcasts de ellos. Pero es verdad que esto era como un poquito más de responsabilidad por el genio que era de ellos. Tratábamos al más grande autor, al más grande poeta, porque es uno de los más grandes poetas que hemos tenido. Y desde aquí, pues, nuestro más sentido homenaje, nuestro más querido recuerdo a Rafael de León. Y nos despedimos, como decía Patri, con la Salve Rociera. Nos vemos la semana que viene con otro programa muy especial.